Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas, en nuestra carrera que es de Ingeniería Forestal y en nuestra materia que es la anatomía de la madera? Esta videoclase corresponde o es la número 8. Yo soy su catedrático, el ingeniero Jesús Prados Coronado, y a lo largo de esta clase terminaremos de ver los dos restantes tipos de corte o de planos de la madera según lo anteriormente visto. Bueno, en el presente, en concreto, hace falta decir o comentar que estudiaremos las características del corte radial y del corte tangencial. Haciendo un breve paréntesis, que en la clase pasada vimos lo que correspondía al corte transversal, donde pudimos donde pudimos ver que mediante este corte transversal podemos ver una gran cantidad de elementos macroscópicos y también que representan el árbol en su corte horizontal. Siguiendo, y para dar un pequeño feedback o una pequeña retroalimentación, también cabe mencionar que se conoce como planos de madera o sección de corte en la madera a las superficies que resultan de cortar una pieza de madera de diferentes planos o de diferentes maneras. Bueno, añadiendo un poco, el que nosotros vimos la clase pasada fue la superficie transversal. Y en esta podemos ver, como bien lo digo, un sinnúmero de características macroscópicas de la madera. Y una muy peculiar es como lo muestro aquí, lo que vendrían siendo los famosos anillos de crecimiento. También cabe mencionar que estos anillos de crecimiento generalmente suelen ser mucho más notorios en lo que es las especies derivadas de las coníferas y es un poco más difícil de ver en las especies que son derivadas de las latifoliadas. Al final haremos un breve paréntesis entre la diferencia visual de cada una de estas en la última lámina. Hoy corresponde a ver lo que vendría siendo la superficie de corte tangencia. Bueno, creo que no se tangencia, vamos a cambiar el color ya que no se puede ver muy bien. La superficie, sí, creo que ustedes saben, superficie tangencial, que es esta, y nos podemos dar cuenta por estas leves curvaturas, ¿ok? Y también iremos viendo lo que vendría siendo la frecuencia radial, que es esta parte de acá, y aquí cortamos longitudinalmente lo que vendrían siendo los radios. Los radios, recordemos, pertenecen eh, a la estructura interna y más pequeña que compone al árbol. ¿Ok? Esta es otra parte de los radios. Bueno, siguiendo adelante, vemos que la disposición vertical y horizontal en las coníferas latifoliadas. Vemos que los planos de la madera, debido a la manera como crece el árbol y a las células del xilema dentro del tallo, recordemos que son los xilemas y los floemas, todavía como tal no lo hemos visto, pero ya lo hemos mencionado. En función de esto, reconocemos nosotros tres tipos de planos: el transversal, el radial y el tangencial. Para la presente clase hablaremos en concreto de lo que vendrían siendo la sección, vamos a comenzar, vamos a hablar de la sección tangencial y radial. Para la presente hablaremos de el corte radial. Y miren, este es el corte paralelo al eje longitudinal del tronco o tallo, en donde él mismo es paralelo a los radios y perpendicular a los anillos de crecimiento. A nivel macroscópico, en este plano se observa el tamaño de los radios, tipo de grano y el lustre o brillo de la madera. El corte más estable es el radial con respecto a la tangencia porque existe una menor contracción.
Recordemos, estimados estudiantes, que en clases pasadas les he dicho que hay algo que se llama higroscopía de la madera. Y la higroscopía de la madera también hablaremos de ella en clases, en unidades más avanzadas. Es simplemente la característica que la madera tiene para absorber agua del medio ambiente, y en función de esto genera un poco de, bueno, no, en función de esto genera hinchamiento. También es importante que nosotros es importante que nosotros nos demos cuenta o tengamos siempre presente esto, ya que cuando no lo tenemos presente, podemos tener errores de cubicaje en lo que vendría siendo madera en pie, eh, madera en trozas y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Miren, muy fácil. Nosotros, cuando ubicamos un árbol y este árbol está en pie, dado que está constantemente captando agua por medio de las raíces, el árbol mantiene una forma y también mantiene un volumen. Cuando nosotros derribamos este árbol para aprovecharlo, producto de que ya no tiene las raíces, lo que comienza el árbol simplemente es a, mm, por decirlo de alguna manera y muy, muy llanamente, lo cual no me gusta, bueno, comienza a tener pérdida de líquidos, y al haber pérdida de líquidos, también sus fibras se comienzan a hacer más pequeñas. Derivado de esto, el árbol como tal pierde volumen y a la vez también pierde peso. Entonces, eh, es aquí cuando nosotros vemos o denotamos por qué es tan importante que nosotros conozcamos esta parte. Ahora, una vez que está ese árbol derribado y seccionado en trozas, dependiendo mucho del clima o del ambiente, es que pues también puede variar su volumen del árbol, así como puede variar pues el peso. Y una vez que nosotros lo llevamos al patio de carga o a la industria en donde va a ser aprovechado y procesado, eh, donde va a ser pues aprovechado, puede haber una variación. Ahora, en función de todo esto, es que nosotros debemos de saber que los árboles, como bien ustedes pueden leer en el texto, la madera se contraen. Y generalmente la sección radial es una de las secciones que tiene más estabilidad en cuanto a la contracción, ya que nosotros, si por ejemplo utilizáramos una sección tangencial que también lo viéramos, y a la hora de contraerse, las fibras podrían estar un poco entrecruzadas, y eso generaría que esa tabla o esa pieza ya industrializada pudiera tener, pudiera estar un poco doblada, por decirlo de alguna manera. Es por eso que los cortes o las maderas, eh, la sección radial o las tablas sacadas con sección radial generalmente suelen ser de primera calidad. Simplemente quería dejarles en esto muy claro para que ustedes vayan pudiendo conocer esto. Ahora, el corte tangencial. Miren, en el corte tangencial, este es paralelo al eje longitudinal del tronco o tallo, en donde el mismo es perpendicular a los radios o tangente y a los anillos de crecimiento. En el nivel macroscópico se observa la presencia de magnitud de las líneas vasculares. Los radios son visibles a nivel macroscópico.
solo si son de tamaño mediano a grande y se presentan como pequeñas líneas oscuras que se extienden en dirección longitudinal. La longitud de esa línea representa la altura del radio. Bien. Para seguir con esta parte, déjame decirle algo muy interesante. Aquí ustedes pueden ver lo que hice, que lo voy a ir marcando. Ahora, mientras que en esta parte, que pudiéramos decir que es radial, se podría decir que todo el peso va a estar distribuido o soportado de una manera mucho más equitativa. Y también a la hora de la contracción, pues la contracción sería para allá y sería para acá. En cambio, aquí la contracción suele ser un poco diferente. Y lógicamente, pues el soporte no puede estar bien distribuido, ya que como ustedes ven, comienza como que a generar unas leves capas. Este es un ejemplo. La sección tangencial dentro de la madera, bueno, también depende para qué ocupemos la madera, ¿verdad? Pero la sección tangencial dentro de la madera suele también ser muy buena, pero no tan buena como viene siendo la sección de los radios. Ahora, en función de esto, hemos podido ver la diferencia, sobre todo pues, apreciativa en cada una de ellas. Si ustedes me preguntan, para algunas situaciones es mucho más conveniente ocupar una sección tangencial. Por ejemplo, eh, estas, aquellas secciones de madera que tienen una sección tangencial, incluso muchas veces pueden darle una vista mucho más apreciativa, eh, ya que, ya que recordemos que una de las características de la madera es que pues tiene una vista, una apreciación, incluso el mismo brillo lo hace ver un material diferente y también esto nos da a su vez que pues se puede comercializar a un mayor precio. Lógicamente que en situaciones de productividad o de eficiencia, por personas reconocidas, muchas veces prefieren trabajar con tablas o con secciones de madera, con lo que vendría siendo pues el corte radial. Pero la diferencia es que una vez que nosotros pasamos al tronco o al fuste o a la madera en rollo por un proceso de industrialización tal vez primario, como lo que vendría siendo la motosierra o un aserradero pequeño, cabe mencionar que generalmente son un poco más de tablas las que sacamos en sección tangencial que las que sacamos en sección de los radios. Y tengan esa parte muy presente. Ahora, hay algo muy importante que también yo quisiera compartirles, decirles, y es lo siguiente. Al principio de la clase yo les hablé que íbamos a ver un poco la diferencia de los tres tipos de corte en función de si es coníferas o si son latifoliadas. Para el caso de arriba que nos ocupa, estas vienen siendo coníferas y para este caso vamos a ponerle de otro color de rojo. Y vemos que estas son latifoliadas. Ahora, según en la clase vista, ustedes se pueden dar cuenta que al menos en esta parte de los radios, perdón, de los radios de la sección transversal, los anillos de crecimiento son mucho más distinguibles. Caso totalmente contrario para esto, que podemos ver un sinnúmero de anillos recordando lo que vendría siendo el leño temprano y el leño tardío, es mucho más distinguible en lo que vendrían siendo las coníferas. Ahora, aquí, ¿por qué no suele ser tan distinguible en lo que vendría siendo la latifoliada? Bueno, recordemos que la mayoría de las coníferas se encuentran en bosques de clima templado frío, lo cual pues su crecimiento y las precipitaciones suelen ser menores. Ahora, las latifoliadas, en su gran mayoría, o muy probablemente todas,
generalmente se dan en lugares con climas muy tropicales. Una de las características más importantes de los climas tropicales, recordando, es que cuentan con una gran cantidad de radiación solar, o sea, de luz, y esta a su vez alimenta a la planta mediante la fotosíntesis. Otra característica muy peculiar de los climas tropicales es que generalmente cuentan con grandes precipitaciones, lo que hace que los crecimientos de diámetros y también de altura sean mayores. Eso a su vez hace que no podamos tener o no se puedan distinguir de una manera que no se puedan distinguir de una manera tan fácil como lo que ustedes pueden observar en lo que vendrían siendo las coníferas de las latifoliadas. Bueno, eso es por una parte. Ahora, veamos la parte de la sección radial. Como ustedes pueden ver, el detalle de la sección radial por parte de las coníferas es un detalle con mucha más apreciación, incluso el brillo es un poco más notorio en comparación con lo que vendría siendo la sección radial de una latifoliada. Y bueno, también algo muy, muy importante aclarar es que generalmente el color de las coníferas suele ser un color mucho más claro que lo que viene siendo las latifoliadas. No en todos los casos, porque hay algunas latifoliadas que su madera es muy blanca o es de color muy pues blanco, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para terminar, vemos que la sección tangencial, como se puede ver, también es mucho más notoria en lo que vendrían siendo las coníferas de las latifoliadas. Esto a su vez complementa lo que de un principio, ¿sabes? Complementa y nos da por ende, así podemos tener una, una idea mucho más acertada de cómo funciona todo esto de los planos de la madera. Próximas clases iremos sondando de otras características, por ejemplo, la característica mecánica, también la característica química, que ya también hemos visto un poco acerca de qué es lo que contienen generalmente pues los árboles o la madera, recordando que tiene agua, lignina y algunas gomas en diferentes porcentajes, siendo la lignina lo que le da la dureza al tronco o a la madera para que éste pueda puede ser el suficiente sostén al árbol. Eh, También hablaremos un poco acerca de cuáles son las pruebas que se le hacen a la madera, ya que una madera cuando va a llegar a un mercado o la van a utilizar para desarrollar algún producto industrializado, un producto de valor agregado, es necesario que ésta sea sometida a diversas pruebas. La manera en que la someten es mediante una máquina que se llama máquina universal. ¿Y qué pruebas le hacen? Bueno, muy fácil, le hacen pruebas, por decirlo así, de aplastamiento, a ver qué tanto puede soportar. Viendo que en la sección creo que es centímetro cuadrado por tonelada más o menos y le van aplicando cierta fuerza. También le dan, hay otra prueba que se llama punto de quiebre que van doblando, por decir, van doblando la madera y ven a qué punto esta quiebra o comienza a presentar fisuras. Esto se hace principalmente para conocer las características físicas y también mecánicas de la madera. Pero bueno, eso lo veremos en las siguientes clases. Por el momento me despido. Soy el ingeniero Jesús Prados Coronado del Tecnológico
Nacional de México, Campus Las Chuapas, y los veo en la siguiente clase. Que tengan un excelente día. Hasta luego.